Hola a todos, bienvenidos a este panel de expertos en Derecho Civil. Hoy vamos a explorar un tema que suele generar confusión, pero que es vital en la práctica jurídica: las obligaciones del dinero y las obligaciones de valor. Me acompañan en este panel de expertos Cristian, Edward, Elkin, Sorcha y Luis Alberto. Ahora empecemos. Cristian, para sentar las bases, cuando hablamos de obligaciones pecuniarias o de dinero, ¿qué estamos entregando jurídicamente y qué funciones cumple ese objeto en el contrato? Gracias, Diana. En nuestro ordenamiento, el dinero es un bien mueble, fungible y divisible. Una obligación de dinero es aquella donde el deudor se obliga a entregar una cantidad de unidades monetarias determinadas desde que nace el vínculo. Básicamente cumple tres funciones. Es un medio de pago para extinguir obligaciones, una medida de valor para tasar otros bienes y una reserva de riqueza. Básicamente es el denominador común entre el tráfico jurídico. Edward, hay un principio que a veces parece injusto en tiempos de inflación, pero ¿qué es el nominalismo y cómo lo aplica el Código Civil colombiano? Así es, Diana. El nominalismo es el principio de que un peso siempre vale un peso, sin importar si el poder adquisitivo cae. El artículo 22-24 del Código Civil lo deja claro. Si se presta una suma de dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Esto da seguridad jurídica porque el deudor sabe exactamente cuánto debe, pero traslada el riesgo de la inflación totalmente al acreedor, quien recibe un dinero devaluado por el tiempo. Para contrarrestar ese efecto, el derecho creó otra categoría, Elkin. ¿En qué se diferencian las obligaciones de valor de las que acaba de explicar Edward? La diferencia principal, Diana, es que una obligación de dinero se debe una suma fija desde el comienzo, mientras que en una obligación de valor lo que se ve es un valor real que después se convierte en dinero al momento del pago. Un ejemplo claro es la indemnización de perjuicios, donde no se busca pagar cualquier cifra, sino reparar realmente el daño causado. Por eso, si el proceso dura varios años, el monto debe actualizarse para que el dinero entregado conserve su valor y no se vea afectado por la inflación. En conclusión, en la obligación de valor el dinero no es el objeto principal desde el inicio, sino el medio para medir y pagar justamente la compensación. Sorsha, pasando a la práctica, ¿cómo logramos que una deuda no pierda su valor real? Es decir, ¿qué herramientas legales usamos para actualizar esos montos? Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia, el pago de las obligaciones no debe entenderse en un sentido meramente nominal, sino en función de su valor real en el tiempo. En esa línea, la actualización de las deudas responde a un criterio de justicia material, orientado a preservar el equilibrio económico entre las partes y evitar que el paso del tiempo desnaturalice el valor de las obligaciones. Por ello, en la práctica se recurre a la indexación o corrección monetaria, ajustando las sumas conforme al IPC, certificado por el DANE. La misma Corte ha reiterado que indexar no implica pagar más, sino mantener el valor real de la deuda y evitar el enriquecimiento sin causa. Esto se evidencia, por ejemplo, en procesos civiles por incumplimiento o indemnizaciones, donde los jueces actualizan los montos desde la fecha en que debieron pagarse. Asimismo, en contratos como arrendamiento u obra, es común pactar cláusulas de reajuste ligadas al IPC o al salario mínimo, y en ausencia de estas, el juez puede ordenar la corrección con base en la equidad y la reparación integral. Bueno, y finalmente Luis Alberto, el dinero tiene la capacidad de producir frutos, pero ¿cómo se integran los intereses en estas obligaciones? ¿Y qué conclusión nos puede dar? Bueno, yo pienso que se integran teniendo en cuenta que los intereses son los frutos civiles del capital y
pueden ser remuneratorios por el uso del dinero o pueden ser moratorios como una sanción por el retraso. También es fundamental entender que mientras el nominalismo protege la certeza del contrato, el valorismo protege la equidad y la justicia. Por otro lado, pienso que como conclusión, en la práctica moderna la tendencia es valorizar las deudas de indemnización para evitar el enriquecimiento injusto del deudor a costa de la devaluación que sufre el acreedor. Excelente análisis a todos. Cristian, Edward, Elkin, Sorja y Luis Alberto. Gracias por clarificar estos conceptos. Y a ustedes, compañeros, gracias por acompañarnos en esta exposición. Hasta pronto.